Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo acá por los canales de Flaxo Radio. Síguenos en las redes sociales, interactúa con nosotros a través de Twitter, @Flaxo Radio, Instagram Flaxo Radio, YouTube Flaxo Radio y Facebook Flaxo Radio Ecuador. Cuando son las 15 horas del día lunes, estamos iniciando y dando inicio al primer programa Dialogando, programa dedicado exclusivamente al debate con los compañeros de las maestrías de Flaxo Radio de Flaxo Ecuador para compartir un poco sus experiencias en los campos que vienen desarrollando. En esta oportunidad estoy acompañado de Omar León, politólogo de UTLA, la Universidad Latinoamericana, ecuatoriano y estudiante de la Maestría de Políticas Públicas, y Jefferson Figueroa, sociólogo, la Universidad Santo Tomás de Aquino, Bogotá, estudiante de la Maestría de Relaciones Internacionales, que ya es como un miembro de la casa de Flaxo Radio por sus apariciones constantes. La estructura del programa será la siguiente: tenemos que debatir acerca de lo que es el cambio climático y la violencia. El primer tema que nos va a convocar es precisamente revisar las implicancias de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Y como segundo tema va a ser vinculado con lo que es la seguridad del Estado y lo que es el aumento y la aparición de situaciones conflictivas en los diferentes escenarios, que ha comenzado a repensar lo que es la geopolítica, pero también la seguridad interna de los estados. Entonces, antes de comenzar, un saludo por favor, preséntense para todas las personas que nos están viendo a través de la Flaxo Radio. Jefferson. Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación, es un placer de verdad estar aquí una vez más. Omar, por favor. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Como ya comentaste, mi nombre es Omar León. Soy estudiante de Flaxo y me encuentro muy gustoso de compartir esta tarde con las personas aquí presentes para argumentar un poco sobre la temática a tratarse. Cambio climático y violencia. Muy bien, tengo entendido que por sus condiciones tú estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la UTLA, y tú, bueno, sociólogo y también como colombiano muy inmiscuido en lo que es la temática de la violencia, que han desarrollado bastante desde Colombia para aportes teóricos conceptuales para poder entenderlo. Comencemos a hablar del primer tema, que es ¿por qué no hay acuerdos en torno al cambio climático? Yo voy a leer un poquito de lo que tenemos preparado. Primero, el 22 de abril de 2016 se dio el primer paso hacia la ratificación. El Acuerdo de París fue adoptado el 12 de diciembre de 2015 en París por los 195 países signatarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Unión Europea en el transcurso de la 21 Conferencia de las Partes. El acuerdo estaba destinado a sustituir lo que era el Acuerdo de Kioto para mantener la temperatura media mundial por debajo de 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Lo extraño de este acuerdo, que lo que tenía como objetivo era contener el aumento de la temperatura, muy por debajo de los 2 grados centígrados. Esto es una serie de olas y calentamientos que han afectado y han comenzado a demandar como una demanda social y de agenda pública a nivel mundial. Sin embargo, hace un mes exactamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que su país se retira del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Esto es importante y terriblemente fuerte, dado que Estados Unidos es el segundo país con mayor índice de aporte de gases de efecto invernadero para lo que es el tema del cambio climático. Al respecto, que tenemos un nuevo escenario. ¿Cuál es ese papel que se está tomando bajo este escenario? Omar, por favor, dime cómo tú estás entendiendo esa problemática del cambio climático. A ver, bueno, primero quisiera contextualizar el sentido en el cual podemos decir que no es que no se ha regulado la temática medioambiental. Tenemos varios convenios, tratados, protocolos en los cuales se estipula tratar de reducir las emisiones. Tenemos, por ejemplo, el Tratado de Kioto, Protocolo de Kioto. Tenemos el de Montreal también. Entonces se puede decir que en este contexto se ha tratado de regular. Sin embargo, los acuerdos de los tratados y su vínculo jurídico han hecho que los estados muchas veces tiendan a menospreciar o más bien hacer caso omiso de las cosas que se estipulan. Entonces, por ejemplo, yo quisiera también poner énfasis a una declaración que se brindó a través del presidente francés, el cual estipula a Donald Trump o manifiesta que no hay acuerdo de París a la carta. O hay acuerdo o no lo hay. Simplemente. Entonces, dentro del escenario que podemos ver ahorita en las relaciones internacionales, tenemos un país que lo podríamos llamar hegemón, el cual, pese a que ha tenido varias crisis, ha afrontado varias crisis a lo largo de esta década, y ha perdido también buena influencia en varias regiones como en el Medio Oriente, podemos ver que es un país que todavía sigue siendo el segundo país que emite mayores gases de efecto invernadero a nivel mundial después de China, y que básicamente varias de las transnacionales y multinacionales que maneja a nivel mundial también están contaminando. Entonces se puede decir que si es que este país básicamente
no hace caso omiso al tratado. Básicamente ahorita lo que decidió salirse es darle a los demás países una especie de bofetada y decirle que ellos pueden hacer lo que quieran mientras su política interior y su política externa denota también un índice de proteccionismo, que quieren ellos básicamente empoderar a su país otra vez. Y agradecemos mucho la contextualización, ¿no?, de las cosas que implican eso. Jefferson, ¿por qué en un mundo en el cual el tema del cambio climático y el calentamiento global es un tema importante? Tenemos ONGs, es una agenda de discusión, incluso la Flaxo saca constantemente equipos y discusiones. ¿Por qué en este contexto de un mundo como tal, Estados Unidos, más allá de ser un hegemón, decide romper totalmente? Aún contra la opinión pública. ¿Por qué se dice contra la opinión pública? Creo que no se puede aislar efectivamente lo que dice Omar, el papel de hegemón de Estados Unidos. Si vemos realmente quiénes ratifican este acuerdo, países como China o como Estados Unidos no lo ratifican. Ellos siguen siendo los principales países emisores de gases de efecto invernadero, que son una de las principales causas del calentamiento global, del cambio climático. Creo que hace parte también de una relación de dominación. Finalmente, estos países que son los que tienen las mayores producciones en el mundo y los que acapararon totalmente el mercado mundial, buscan que quienes cuidemos el medio ambiente seamos nosotros, los países latinoamericanos en especial, que tenemos uno de los pulmones más importantes y que sí debemos suscribir, por supuesto, estos convenios. Es decir, hace parte de una lógica perversa también de aquellos países utilizando conceptos occidentales desarrollados, que lo que evitan también es que estos países, como los nuestros, no puedan entrar a competir en esas lógicas de producción industrial porque somos los encargados de cuidar el medio ambiente. Es la posibilidad que tienen de seguir moviendo el mercado desde sus grandes producciones sin importar la contaminación que generen, y nosotros haciendo un poco el papel de policías medioambientales. Y ese es un tema que se ha comenzado a cuestionar bastante, sobre todo algunos gobiernos, por ejemplo, citando a Álvaro García Linera, sociólogo boliviano, que él menciona, por ejemplo, que en esta construcción imaginaria del mundo, Sudamérica está destinado a ser los pulmones, ¿no? Y es una contradicción, porque generalmente una de las grandes promesas que tienen los gobiernos latinoamericanos es cómo abordamos la reducción de la pobreza en Sudamérica, pero a la vez cómo garantizamos el derecho al medio ambiente. Entonces son dos cosas muy opuestas, pero que se configuran bajo una misma premisa, ¿no? O sea, ¿cómo salimos de esta situación de subdesarrollo si no es a través de lo que es el tema de la industrialización forzada y por tanto la afectación al medio ambiente? Entonces, sin dejar el tema de Estados Unidos, ¿cómo tú responderías si ves esa cosa, Jefferson? Creo que la discusión no está totalmente polarizada entre desarrollo igual, industrialización forzada o daño ambiental. Digamos que Latinoamérica en especial ha generado un montón de políticas desde lo sostenible o ecosustentable, incluso en términos más anglo, eco-friendly, que busca también generar otras opciones de desarrollo que sean respetuosas con el medio ambiente. Hoy se está hablando de ciudades sostenibles. Digamos que una de las grandes preocupaciones, por ejemplo, de los países latinoamericanos es eso, cómo hacer ciudades sostenibles, cómo trabajar un poco este tema del cambio climático sin que esto esté contrapuesto con un modelo de desarrollo. Omar, y eso me trae una cosa interesante que es proteccionismo y extracción de recursos naturales. O sea, si vamos a esa coherencia que se plantea de que se tiene que desarrollar y no importa el impacto a la naturaleza, no importa los demás impactos, tal vez afectaciones a comunidades indígenas, ¿no crees que existe una nueva configuración del Estado de retomar ese papel de entregador de bienes y servicios y por tanto la mejor manera es recaudando y explotando los recursos naturales? Bueno, en efecto yo creo que la temática no está en discusión. En las últimas décadas tenemos el debate entre desarrollo y protección al medio ambiente. ¿Cuál pesa más? Dentro de las comunidades indígenas, por ejemplo, en el oriente ecuatoriano, el gobierno se encuentra con esta disyuntiva. Si apelar al proteger a una comunidad, a un cierto grupo de ciudadanos, o manejar una política en la cual se provea de bienes, servicios, insumos a los ciudadanos en general, dar educación, salud. Por tanto, yo creo que es un tema muy discutible. Sin embargo, desde la lógica
latinoamericana o como latinoamericano y ecuatoriano, yo puedo decir que Jefferson está dentro de lo cierto, lo que acaba de comentar. Sin embargo, yo creo que dentro de nuestras ciudades prima el extractivismo, yo que sé, en cuestión de recursos. Yo, por ejemplo, estoy manejando el tema de consulta previa libre e informada, en la cual es evidente que pese a que se quiere incluir, o en las últimas décadas se ha incluido a los actores no estatales dentro de la consecución de políticas públicas, tanto a nivel local como regional, también se ha propiciado una mayor extracción. El mercado siempre va a tener un poder inminente dentro de los gobiernos. Por tanto, se puede decir que el desarrollo sostenible también es sostenible hasta cierto punto. Claro, es una discusión. Chicos, está muy interesante la temática. Hemos comenzado, para todas las personas que nos están viendo y recién se están conectando, discutiendo lo que fue la salida de Estados Unidos, y eso nos ha llevado a repensar también el papel de nuestros estados dentro de lo que es esta política de garantía. Para dar un espacio musical, tenemos una canción, que debe estar Javier preparando la canción, nos va a dar las señales. La primera música es de Ataque 77, el título es Western. El artista Ataque 77 es una banda de rock argentina. El álbum que vamos a escuchar es Antihumano y la fecha de nacimiento es el 2003. Terminamos esta canción, chicos, la disfrutamos y volvemos y seguimos discutiendo sobre una cosa que me gustó mucho, Omar, lo que tú dices, ¿no? Este tema de cómo garantizar este desarrollo aún sabiendo que existen afectaciones, porque hay que ser honestos que la extracción de carbón, la extracción de gas en Bolivia, de petróleo en Ecuador, de carbón en Colombia, por ejemplo, tiene afectaciones, pero que a la vez genera mucha dependencia si el Estado de los frutos que pueda tener ese tipo de extracción. Me indica Javier cuando esté la canción, entonces una vez que esté volvemos al aire, chicos, y seguimos discutiendo esa temática. Muy buenas tardes, estamos volviendo al aire después de haber escuchado la primera música de Ataque 77 con el tema Western. Para las personas que recién se están conectando a nuestras redes sociales y recién están comenzando a sintonizarnos y ver el programa, mencionarles que estamos con Omar León, politólogo de la Universidad de las Américas, Quito, Ecuador. Y estamos con Jefferson Figueroa, sociólogo de Universidad Santo Tomás de Bogotá. Ahora con las correcciones del caso con respecto a las universidades almas mater a las que pertenecen. En el segmento estamos discutiendo acerca de lo que fue la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París con respecto al tema del cambio climático. La discusión nos llevó a tomar un tema fundamental e importante. Si bien es cierto, es una medida muy criticada por las redes sociales y por muchos sectores, ¿cuál es el papel que toman nuestros estados respecto también a cumplir ciertos acuerdos, ¿no? Y eso nos llevó a otro tema interesante de debate, que fue la vinculación entre desarrollo y extracción, o desarrollo y un tipo de un modelo económico que no necesariamente garantiza la preservación del medio ambiente. Volviendo a esa discusión, para cerrar en este bloque, chicos, Jefferson, ¿qué opinas tú de esta configuración? Porque volvíamos a decir, creemos que esta política que maneja, por ejemplo, Donald Trump, está muy acerca a lo que es la teoría realista de las relaciones internacionales, que establece que los estados actúan de una manera racional frente a sus intereses, y por tanto la salida del Acuerdo de París también está vinculado con una búsqueda de incremento productivo, un desarrollo como prometió en su campaña, pero que también se replica en Sudamérica. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué podemos esperar al respecto, Jefferson? Yo creo que es bien difícil entender, digamos, un gobierno como este de Trump desde una perspectiva teórica, ¿no? Si hablamos de decisiones realistas, ha tomado bastantes, pero también ha tomado unas bastante neoliberales en términos, digamos, también teóricos de las relaciones internacionales. Mantener la ONU, por ejemplo, y seguir dando las cuotas en la OTAN. Pero digamos que lo que prima finalmente es el modelo económico que mueve el mundo. Hablábamos un poco y terminaba Omar diciendo el desarrollo sostenible hasta cierto punto. Y claro, con un modelo económico como el que tenemos actualmente en el mundo, con esta matriz desarrollista, capitalista por demás, es muy difícil salir de esta lógica. Y por eso los países latinoamericanos en especial se han mantenido en esa lógica. Incluso los modelos, digamos, más alternativos de esto que lograron llamar de alguna manera el progresismo latinoamericano, se mantuvieron en la matriz neoextractivista.
Sin embargo, creo que es bastante importante entender que, bueno, esta es una forma de desarrollo. Hay muchas más. Países como el Ecuador hoy, por ejemplo, están dándole clases al resto de Latinoamérica con el tema de las energías renovables. Y hoy tienen una central eólica que, si no estoy mal, es una de las más altas que hay en el mundo en términos de metros sobre el nivel del mar. Y produce un montón de energía para el Ecuador también. Y hoy Ecuador igual es un socio comercial, por ejemplo, de Colombia, al cual le vende electricidad. Claro, esa vinculación energía eléctrica. Omar, al respecto, ¿qué opinas de lo que nos menciona Jefferson? Bueno, creo que la energía alternativa también es otro tema a discutirse. Cualquier tipo de explotación, sea energía eólica, hidráulica, energía nuclear, genera un impacto. Y ese impacto es ambiental. Y a largo plazo nos va a destruir. Entonces, en ese contexto yo creo que, bueno, sentando las bases, nuestro modelo extractivista o neoextractivista se basa básicamente en una lógica de mercado. Nosotros entregamos insumos a los países que lo necesitan y esos países siguen industrializándose y siguen realizando las mismas actividades y siguen contaminando. Por tanto, yo creo que la reconfiguración de ese escenario en cuestión en este tratado, básicamente lo que va a hacer es que muchos de los países que han integrado, uno de los 140 que han ratificado este acuerdo, tal vez quieran hacer, un tipo de alianzas para mantenerlo, o de lo contrario, países como Rusia y como China van a básicamente hacer caso omiso también del acuerdo, y tendremos una gran crisis medioambiental. Entonces, chicos, en resumen, vamos a ir en resumen. Hemos comenzado discutiendo la problemática de la salida de Estados Unidos. ¿Cuál es la posición breve en dos cosas con respecto a eso? ¿Qué impactos tenemos? Ya lo han descubierto ustedes, lo han planteado ustedes los impactos, pero a la vez hemos asociado este fenómeno con lo que es la política de desarrollo que también siguen los estados sudamericanos y que también tiene impactos muy fuertes en la naturaleza que tal vez no se ven ahora, pero desde aquí a un tiempo se van a ver. Entonces, bajo ese escenario, chicos, bajo esa idea de lo global, junto con lo local, por nuestros estados, ¿cuál debería ser la reacción que debería tomar, por ejemplo, en este caso, Ecuador, tal vez, o Sudamérica con respecto a salir a Estados Unidos? ¿Se podría tal vez plantear un acuerdo de países sudamericanos, como fue lo que fue el Acuerdo por la Paz en Sudamérica? Otro escenario, Jefferson y Omar, para concluir esta temática y pasar a la siguiente discusión. Yo creo que no es justo que Sudamérica o Latinoamérica en general tenga que estar condenada a ser la policía ambiental del mundo, o no la policía, ser la reserva ambiental del mundo. Creo que si se mantiene esta lógica de mercado, es necesario que nuestros países sigan siendo competitivos también y empiecen a participar más fuertemente en la dinámica comercial del mundo. Sin embargo, desde mi postura, creo que realmente lo único que nos queda para poder transformar un poco esta realidad casi que fatídica del cambio climático es el cambio de modelo de mercado. Pero eso está totalmente complicado. ¿O no? Pero es una buena propuesta que realmente surge, ¿no? Al final de cuentas, con producción, consumo, consumismo, destrucción son elementos de un mismo fenómeno, ¿no? Que es el tema del sistema capitalista. Pero, Omar, por favor, para concluir esta temática. Perfecto. Desde mi punto de vista, yo creo que la única solución es la solución que muchas veces se ha dado a nivel de organismos internacionales y a nivel de bloques de países. ¿Y cuál es? Es la alianza. Yo creo que como países independientes y de un territorio, se puede decir que a comparación de otros muy reducido, podemos decir que el único mecanismo que tengan o que tienen estos estados para tener voz y tener, bueno, tienen voto, pero para tener voz son aliarse, actuar como bloques de estado. En este sentido yo creo que el UNASUR tiene un deber importante. ¿Por qué? Porque también este organismo internacional y regional lo que propone es también asegurar, aparte de la seguridad interna y externa de las naciones, también un tipo de seguridad que vaya acorde con los lineamientos sobre el medio ambiente y sobre la protección de los recursos. Entonces yo creo que en este sentido nuestra solución sería actuar como bloque en el cual expongamos y digamos al mundo que Sudamérica no es solo una cantera de recursos, sino también es un bloque económico, es un bloque que puede aportar mucho al sistema mundial y del cual pueden aprender.
Me parece muy bien. Entonces, mientras vamos preparando la segunda música, Señales, es una canción destacada del cuarto álbum de estudio de la banda argentina de rock barrial Callejeros. Hoy día hemos estado escuchando bandas argentinas vinculadas con el tema. A la vuelta del segmento, mientras se prepara la canción, vamos a estar discutiendo con la última parte, que es el rol de los jóvenes en la configuración de la seguridad. Actualmente vemos como un aumento de los conflictos armados, un aumento de los ataques deliberados incluso contra civiles, trabajadores. Este último se estalló una bomba en Bogotá. Y bueno, me pareció muy interesante lo que fue la reacción de las redes sociales, Jefferson, con respecto a revalorizar lo que era el tema de la universidad, ¿no? Cómo se va construyendo esta idea de los buenos y malos, y en esa construcción de los buenos y malos también trasciende las fronteras, se vuelve geopolítico, países buenos, países malos, etcétera, etcétera. Esa temática vamos a estar discutiendo, chicos, cuando retornemos, mientras se está preparando la canción Señales del grupo Callejeros, se prepara la canción. ¿Qué más, chicos? Decir a todas las personas que nos están viendo, pueden vernos por Twitter a través de @FlaxoRadio, Instagram FlaxoRadio, YouTube FlaxoRadio, Facebook FlaxoRadio Ecuador. Y ya suena la canción, chicos. La disfrutamos y después comentamos el último segmento. Y el segundo tema que nos toca esta discusión es el tema de la violencia. Para las personas que recién se están conectando, estamos con Omar León de la Universidad de las Américas y Jefferson Figueroa de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Un panel de lujo para discutir esta temática. En el anterior segmento ya habíamos dicho un poco de las implicancias de salida a Estados Unidos y las implicancias también en una política desarrollista que genera lo que es la contaminación y demás daños ambientales. En ese segundo espacio, chicos, queríamos discutir una cosa fundamental, que es el tema de los conflictos armados y los conflictos en general que han comenzado a desatarse como una forma de expresión, repudio a la configuración sistema, pero también como una lógica de consolidación de poder, ¿no? Se va a entender en ese sentido un conflicto armado por todo enfrentamiento protagonizado por diferentes grupos, casi no puedo pronunciar, por diferentes grupos, comunidades étnicas que tiene, al final de cuentas, y provocan víctimas, ¿no? Eso vamos, chicos, en la discusión anterior. Entonces, como les decía en el bloque anterior, y ahora ingresando a este nuevo tema, se ha visto como que existe una proliferación actual de situaciones violentas que han comenzado a configurar no solamente la vida de las personas, porque las personas viven con terror en las ciudades, ¿no? Que cualquier momento puede pasar algún atentado, que se tiene que incrementar los niveles de seguridad. Este último, por ejemplo, hace unas horas en Bolivia, una banda armada mató a tres personas, tomaron una zona comercial, atacaron una zona comercial con saldos muy fuertes, ¿no? Entonces te demuestra que existe una construcción de cada vez más fuerte de la violencia, como que la gente espera que a la larga lo único que se viene es más violencia. Y la respuesta para eso es mayor seguridad, incremento de las capacidades defensivas del Estado, mayor represión, etcétera, etcétera, etcétera. Para ustedes, chicos, para los dos, ¿qué repercusiones tiene esta nueva configuración? Uno, en las libertades democráticas de los sujetos, y dos, esta configuración en la imagen que se va construyendo de un mundo exterior. Por un lado, un mundo desarrollado del bien, países europeos, Estados Unidos, etcétera, etcétera, y un mundo caótico, sumido en la delincuencia, la violencia, el narcotráfico, la corrupción, como podría ser Sudamérica, África, parte de Asia. Chicos. Yo creo que es bien importante empezar diferenciando claramente conflicto armado, conflicto y violencia. Digamos que estamos hablando ahí de tres cosas totalmente diferentes que muchas veces ni siquiera pueden mezclarse. Digamos que lo primero es entender un poquito el tema de los conflictos armados. Un conflicto armado efectivamente es donde hay dos grupos con diferentes posiciones, intereses y necesidades que terminan en confrontación directa, generando violencia directa y produciendo cierta cantidad de víctimas en un año. Digamos que esta es la definición tradicional de un conflicto armado. Esto es diferente a una situación misma de violencia, como lo sucedido en Bolivia, que obedece más a una lógica violenta que a una lógica de conflicto. Ahora, teniendo claro ese panorama, digamos que es bastante importante entender cuál es el papel de los estados frente a cada uno de estos temas. Digamos que la violencia, en esencia, genera todo lo que decía César hace unos momentos. Sin embargo, el conflicto es diferente, porque configura otros tipos de violencia que también son trabajados de formas diferentes. No solo la violencia directa, el yo te mato o tú me matas, sino
la violencia que está por encima de eso, la violencia estructural, la violencia cultural y otras formas de violencia que lo que permiten es reforzar la lógica del conflicto. Esto, digamos, que no se trabaja únicamente desde las medidas militares o coercitivas, desde la intervención misma estatal, sino que tiene que estar acompañado de otro tipo de procesos. Por eso mismo creo que es bien importante diferenciarlos. No, sí, y bueno, una muy buena diferenciación por parte del estudiante de la maestría de Relaciones Internacionales para poder plantear estas cuestiones de Flaxo. Y Omar, dime, vinculado con este tema, hay mayor incremento de violencia, evidentemente, también existen y persisten conflictos armados, como el caso del Medio Oriente, como el caso como el caso colombiano, perfectamente claro, como el caso colombiano. Y al respecto, ¿cómo están preparándose los estados? ¿Cómo se prepara la ciudadanía? Existe mayor incremento de conflicto armado, pero también existen situaciones de violencia muy fuertes. ¿Cómo se están armando al respecto a los estados? Perfecto. Primero quisiera hacer alusión a un convenio que es uno de mis convenios preferidos cuando era estudiante de pregrado y en los modelos de Naciones Unidas. Y es el Convenio de Ginebra de 1949. Dentro del artículo 3, porque hay varios artículos que pueden ser mencionados, pero en base a lo que estaba comentando el compañero, sería importante dar a conocer a los radioyentes o radioescuchas que hay 3 tipos de conflictos, o básicamente, o de situaciones en las cuales el organismo de Naciones Unidas ha categorizado y ha tratado de regular. Y una de estos, puede ser una lectura al extracto, dice: estos conflictos pueden ser de diversos tipos. Puede tratarse de guerras civiles, conflictos armados internos que se extienden a otros estados o conflictos internos en los que terceros estados o fuerzas internacionales intervienen junto con el gobierno. En este sentido, yo quisiera enfocarme a la violencia dentro de los estados. Entonces, puede decir que a nivel tanto nacional como internacional, el problema no es si es que existe o no violencia. El problema es si es que existe gobiernos que enfrentan eso. Es una crisis de la gobernabilidad. Estamos hablando que en los años 80 los países latinoamericanos afrontaban una crisis de gobernabilidad o de democracia o de legitimidad de sus gobiernos y sus partidos. Pero hoy en día vivimos una crisis en la cual los gobiernos o muchos de los gobiernos no pueden hacer frente a las realidades o a las situaciones tanto internas como externas. Por ejemplo, en el caso mexicano, los carteles narcotraficantes que se manejan tanto a nivel interinstitucional de los gobiernos federales hasta la presidencia. Entonces es un poco arriesgado que yo haga esta declaración. Sin embargo, yo creo que la capacidad de los estados en normar, no solo en cuestiones legales, sino en cuestiones también que serían los instrumentos, sino también en cuestiones de educación, yo creo que es un punto trascendental. Entonces yo creo que en el caso colombiano, tú, Jefferson, nos podrías dar muchas experiencias acerca del tema, pero yo creo que los estados de hoy en día lo que tratan es de normar. Entonces, pero, o sea, lo que estamos viendo, perdón, Jefferson, te paso, dice Omar que es un tema de la debilidad institucional que genera lo que es estas situaciones. ¿Qué tú crees al respecto? Yo creo que depende también del abordaje, ¿no? Digamos que cuando uno revisa literatura sobre el tema de conflictos, por ejemplo, de nuevo, no puede comparar cosas como lo que sucede en México con el tema de la lucha contra el narcotráfico, con casos como Ruanda, en donde era un conflicto étnico, claro. Colombia, violencia política, Eritrea, que es un conflicto, digamos, limítrofe. Esto no se puede comparar contra la lucha contra el terrorismo, contra la lucha contra el narcotráfico. Estos son otro tipo de lógicas. Ahora, la literatura en términos del conflicto nos habla de diferentes perspectivas, ¿no? Digamos que las perspectivas más clásicas, que se han revaluado bastante, son una que es esta de la debilidad de los estados, también el discurso peligroso que nos vendieron en los años 90 e inicios del 2000 del estado fallido. Otra forma de abordar esto es desde la lógica de la avaricia, la codicia,
y cómo finalmente se terminan dando conflictos como en Sierra Leona únicamente por el manejo de los recursos. Claro. También ha sido revaluada otra que es la visión del agravio y cómo comunidades históricamente excluidas sencillamente por sentirse agraviados terminan participando en conflictos armados. Digamos que de nuevo, ¿no? Estas han sido bastante revaluadas. Hoy se habla de perspectivas más amplias como el paso de las guerras interestatales a esas guerras que se libran adentro de los estados, que multicausales y multifactoriales. Aparte yo quisiera añadir que no solo es ahora entre estados, o básicamente ya no es a nivel territorial. Las barreras territoriales ya se han ampliado. Estamos hablando de guerras tecnológicas, ciberespaciales, en las cuales hackear a un gobierno es un instrumento más valioso que lanzar una bomba. Entonces estamos hablando que la lógica también a nivel de cambio de décadas, de siglos, ha planteado nuevos retos dentro de las relaciones internacionales. Y yo recuerdo que dentro de una clase que tuve con un profesor canadiense, hablamos mucho sobre un autor que es muy reconocido en las relaciones internacionales, que es Collier, el cual plantea que parte de todas las causas de estos conflictos es la debilidad institucional. Entonces, a raíz de eso, yo creo que parte del problema es el tratar de fomentar, o más bien dicho, tratar de consolidar o cimentar un buen gobierno, el cual también es un tema debatible, claro, porque es el buen gobierno propuesto por el Banco Mundial por favor. Y de nuevo, es bastante rebatible, ¿no? Un caso como Nicaragua, por ejemplo, en donde finalmente ganan los sandinistas y el ejército sandinista no era un estado débil en lo absoluto, claro, y se dio la contra. Claro, ahí nos tumba totalmente la teoría de la debilidad del Estado. Y así finalmente con estos modelos que, reitero, ¿no? siguen siendo clásicos para entender el conflicto y más lo que atravesamos actualmente. Claro, aparte el contexto es muy, muy importante para hacer un análisis, porque podemos hablar a breves rasgos de diferentes casos en los cuales se puede aplicar una misma teoría. Sin embargo, también en contextos como el de México, que bueno, el territorio de México no puede ser equiparable al de Nicaragua ni al de Ecuador, tal vez al de Colombia, pero igual la configuración del Estado-Nación, tanto histórico como territorial, político, es totalmente diferente. Por tanto, bueno, debería ser visto de diferentes ópticas desde mi punto de vista. Jefferson, tal vez algo para chicos para terminar. Lastimosamente se nos ha ido el programa. Espero que les haya gustado nuestro primer programa Dialogando. Les agradezco mucho haber estado presentes en nuestro primer programa. Hemos estado tratando de abordar dos temáticas muy grandes, la verdad, que son muy difíciles de abordar en lo que dura el programa. Sin embargo, hemos dado algunos lineamientos que me parecen interesantes, rescatando algunas cosas. Rescato mucho lo que es la diferenciación que se tiene que hacer en el tema del concepto de seguridad, por ejemplo, y violencia, pero que es importante también y demuestra que aún nos falta trabajar teórico-conceptualmente este tema. Y con respecto a lo que dice Omar, vinculado con la construcción del Estado-Nación, lo que es el tema de la territorio, pero también cómo estos conflictos sobresalen las lógicas estatales. Entonces estamos hablando de una nueva configuración en la cual se tienen que entender bajo otros argumentos y elementos este sistema. Eso ha sido todo por este primer programa por hoy, chicos. Tal vez un saludo a alguien ustedes antes de despedirse. Jefferson, últimas palabras. No, pues que gracias por la invitación, efectivamente. Creo que está bueno el programa y es chévere, un lugar de encuentro para pensar todos estos conceptos que nos han vendido y que quizás no aplican. Gracias. Omar, últimas palabras. Agradeciéndote la invitación, quisiera mandar un saludo a la maestría de políticas públicas. Creo que en la academia se aprende muchas cosas, pero estos son los espacios en los cuales tú puedes poner en práctica tus conocimientos. Entonces, agradeciéndote por el programa. Muchas gracias. Y a todas las personas que nos han visto, yo fui César Camacho, en controles Javier Macas, Lautaro Llanola. Un saludo a todas las personas que nos ven y a todas las personas que nos siguen y el equipo de Flaxo Radio. María Dolores, a Marcelo, bueno, a Paula y a todas las personas que están haciendo día a día es Flaxo Radio un lugar de encuentro mucho mejor. Entonces, chicos, muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Este lunes sale la emisión, como les decía, para todas las personas que nos quieren ver, entren a nuestras redes sociales, Flaxo Radio, Flaxo Radio, Flaxo Radio, y le encuentran ahí por atrás. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Dialogando, primer programa. Hasta luego.